Vamos a hablar de la tragedia ocurrida esta semana en Retamas. Fueron recuperados los dos últimos cuerpos de las víctimas de este deslizamiento de tierra en Patás. De los 8 fallecidos en esta tragedia, 3 son menores de edad. La devastadora noticia del hallazgo de los 2 cuerpos que aún se encontraban desaparecidos en el área del mercado de Retamas generó gran conmoción. ¡Isabel! Sin descanso, se continuó con la remoción de tierra y escombros, labores gracias a las cuales se pudieron encontrar finalmente los cuerpos sin vida del menor de 3 años y del señor César Lara. El trágico deslizamiento de tierra en esta zona de Patás terminó cobrando la vida de 8 personas, de las cuales 3 eran menores de edad, e incluso varios de ellos eran familia. El pequeño de 3 años fue llevado a la losa deportiva El Fósforo para el respectivo reconocimiento de cuerpo y demás procedimientos. Los trabajos de limpieza, sin embargo, continuarían en los próximos días, mientras que los damnificados de este trágico suceso serían trasladados a una zona más segura. Vamos ahora hasta Patás. Ahí está la noticia con nuestra compañera Cecilia Mamani. Nos tiene los últimos detalles de lo que ha resultado de esta búsqueda intensa por varios días de personas que habrían quedado atrapadas. Cecilia, buenas tardes. Buenas tardes, Lourdes, muchas gracias por el pase, siendo las 12 de la tarde con 6 minutos. Nos encontramos en este momento en el lugar de los hechos, distrito de Parcoy, anexo de Retamas. Podemos observar perfectamente que a estas horas de la tarde ya se encuentra una situación un poco más calmada. No encontramos trabajadores en este momento trabajando en el lugar de la zona. Cecilia, te escuchamos bajito. Quizá podemos mejorar un poquito la comunicación, por favor, porque solamente hemos podido escucharte en los primeros segundos diciéndonos que la situación está un poco más calmada en la zona debido ya aparentemente al alto en las búsquedas. Si es así, por favor, reconfírmanos, solo que te escuchábamos bastante lejos. Ahora quizá podemos retomar la comunicación para poder escucharte claramente. Cecilia. Sí, Lourdes, ¿me escuchan mejor? Ahora sí, perfecto. Correcto, Lourdes. Como te seguía diciendo, las labores aquí se han detenido precisamente porque ya se recuperaron los 8 cuerpos que estaban detallados, ¿no?, como personas desaparecidas. En ese momento observamos una tranquilidad en la zona, no observamos que se esté trabajando. Bien nos estaban precisando que los trabajos iban a continuar en la zona, pero solamente de limpieza en las afueras de este mercado, precisamente porque la población ya no quiere tocar el cerro porque seguimos en una emergencia. Nosotros habíamos mostrado también imágenes anteriormente donde se observaba por encima de esta tragedia el cerro continúa rajado, existe una falla de por lo menos unos 100 metros, pues por eso que la población que vive a los alrededores ha creído conveniente en la Municipalidad Distrital de Parcoy moverlos a unas instalaciones con unas carpas donde ellos puedan estar seguros. Lourdes. Claro, esa es la medida inmediata en realidad, ¿no? Trasladar a las familias, a las personas que han resultado damnificadas hacia un lugar más seguro y que duerman por estos días en unas carpas. Sin embargo, ¿qué viene después? Imaginamos que hay ya un proyecto para poder trasladarlos, para poder migrar a otras zonas. ¿Las familias están de acuerdo o no de ser reubicadas? Sí, precisamente se escuchaba ya el reclamo de la población, la preocupación de dónde tenían que ser ellos trasladados. Ellos estaban proponiendo en primera instancia ser movidos a Yacuabamba, que está a unos 15 minutos del lugar donde nos encontramos. Yacuabamba sigue siendo un lugar, una zona netamente comercial, es por eso que ellos desean moverse a esas zonas, pero sin embargo aún estamos esperando el pronunciamiento aún del presidente de la República, del gobierno regional, porque precisamente sabemos todos que se ha declarado la zona en emergencia, pero también sabemos que no se ha remitido tampoco
ni un apoyo en el sentido económico, ¿no? Prácticamente lo que nos muestran este decreto supremo que se ha emitido es que la Municipalidad Distrital de Parcoy se estaría haciendo cargo de todos los gastos, pero como podemos ver, tenemos más de 100 personas en las carpas que ha habilitado la Municipalidad Distrital de Parcoy, que se va a seguir atendiendo, pero precisamente la necesidad es grande, ¿no? 100 personas y ¿cuántas familias, más o menos? Aproximadamente 30 familias tiene registrada la Municipalidad Distrital de Parcoy. Precisamente hoy llegó también un caballero, una familia nueva, a decir que él se encontraba en la ciudad de Trujillo, que por la comunicación, a través de los medios de comunicación, fue que se enteró que su casa también había sido totalmente destruida. Mira, te muestro, en esta zona específicamente habría sido hallado el último cadáver del señor César Lara. Vamos a acercarnos un poquito para que ustedes más o menos puedan observar cómo sigue en este momento el cerro, el estado del cerro. Por encima de lo que ustedes están observando se encuentra una falla enorme realmente, que es la preocupación ahorita de los pobladores, y es por eso que se los ha movido pues a las carpas de la municipalidad. Lourdes. ¿Y cómo es, Cecilia, que a lo largo de los años se permitió la construcción en esta zona? Porque no quedémonos solo en la tragedia, sino que además nos duele mucho, que además nos muestra qué es lo que podría ocurrir si continúan viviendo allí, sino que cómo es que las autoridades permitieron la construcción de viviendas en una quebrada identificada, que se podía activar en cualquier momento. Sí, Lourdes, precisamente lo que nos decían las autoridades, ¿no? La autoridad local actual era, y es verdad, hay información dentro de la municipalidad de que gestiones anteriores, inclusive, ya hay una documentación que muestra que había sido anunciada ya el anexo de Retamas como una zona de riesgo, como una zona no habitable. Sin embargo, por el tema de la economía, por el tema de la minería inclusive, la gente ha seguido construyendo sus casas aquí. Se los ha notificado, se los ha visitado, pero sin embargo, inclusive nos han reportado los mismos pobladores que cada vez que han venido los agentes a anunciarles que no es una zona idónea, segura para vivir, para poner negocios, la población pues se mostraba reacia, molesta. Decían que si ellos tenían que quedar y morir ahí, se iban a quedar de todas maneras, porque la población realmente no creía que esto iba a pasar con tal magnitud, con tal emergencia, ¿verdad, Lourdes? Entonces, por eso ellos se han quedado aquí, han seguido creciendo, hay gran cantidad de negocios. El anexo de Retamas es uno de los 32 anexos que junto con Yacuabamba generan, digamos, más economía, o sea, hay más movimiento comercial, Lourdes. Claro, frente a esa posición que han mostrado durante tantos años, Cecilia, los comerciantes, sobre todo de este mercado, de esta zona que es justamente una de las afectadas, ¿cuál es la reflexión que le deja? Porque hasta donde nos contabas, las 30 familias que están en estos momentos durmiendo en otro lugar, en carpas, ellas han aceptado ser reubicadas a otro lugar. Sin embargo, ¿qué sucede con los comerciantes de esta zona? ¿Qué sucede con este mercado? ¿Va a ser destruido? ¿Qué va a ocurrir? ¿Van a poder ser desplazados hacia otro lugar o no? ¿Cuál es la reflexión que le queda de la población? Sí, precisamente en estos momentos sí se vive un clima de mucho temor, ¿no? La población el día de ayer estaba reportando que necesitaban ser reubicados, sobre todo las familias que se encuentran en las carpas. Pero precisamente también otra opinión que nos daban otros pobladores era que ellos también difícilmente podían ser reubicados. Todo Retamas, porque aquí tenemos una población de aproximadamente 5.000 personas. Entonces es una situación un poco complicada. Es por eso que las autoridades ediles están esperando también el pronunciamiento e inclusive el apoyo más general de el gobierno central y el gobierno regional, porque hasta el momento solamente se ha declarado en estado de emergencia, pero sin embargo aún no se ha recibido el apoyo que realmente se espera, ¿no? En este caso el apoyo también económico. Han venido los días anteriores, el día de hoy sí no ha habido casi nada de movimiento, y como bien lo mencionas tú, Lourdes, estas personas están esperando una respuesta de a dónde van a ser removidas, ¿verdad? ¿Dónde van a ser reubicadas, mejor dicho? Entonces, estas familias
las 30 familias aproximadamente que aún mantiene la Municipalidad de Parcoy son los principales preocupados. Recién el día de hoy están abriendo algunos negocios aquí. Pero difícilmente la reflexión, digamos, ahorita en el momento está todo muy tétrico, ¿no? Hay un clima de temerosidad, hay un clima de penuria por las familias que han fallecido, pero estamos hablando de una población de más de 5.000 personas actualmente que tienen muchos negocios aquí. Hay mucho comercio, hay mucha minería, que difícilmente sería la reubicación de todos. Como te sigo comentando, se está esperando entonces el pronunciamiento nuevamente del gobierno central y del gobierno regional. Lourdes. No hay autoridades en estos momentos entonces allí del gobierno central, Cecilia. No, solamente están las autoridades ediles, el gobierno municipal, la Municipalidad Distrital de Parcoy, que está llegando todos los días a atender a estas personas que se encuentran en las carpas, estas familias que además van a ser nuevamente reubicadas, porque estando aquí en el anexo de Retamas, lo que nos dicen también los trabajadores municipales, están en riesgo, ¿verdad? Entonces, al parecer, en el transcurso de este día y el de mañana, se van a mover estas carpas al Instituto José Erasmo Arellano, que se encuentra en el distrito de Parcoy, que sí sería una zona segura para ellos. Comprendemos la situación. Cecilia, el trabajo va a ser arduo. Vamos a tener que unir fuerzas ahí entre el gobierno central, el gobierno regional y local para que puedan ejecutar todo un plan de reubicación para estas familias. ¿Dónde hacerlo? Bueno, Cecilia nos contaba que ya tenían identificado un lugar llamado Yacuabamba. Sin embargo, no sabemos si las 30 familias van a poder ubicarse solo en ese lugar, que también es un espacio que tiene cercanía al comercio. Recordemos que en Retamas se mueve la minería, es el principal negocio y alrededor, por supuesto, se construyen otros rubros. Lamentablemente es una zona que tiene muchas quebradas que se activan en cualquier momento y es allí donde se ha construido un mercado, es allí donde se han construido edificaciones, hoteles, se han construido viviendas y lamentablemente quedaron 8 personas fallecidas con este derrumbe. Vamos a estar pendientes al tanto de lo que ocurra en adelante, porque este no es un problema que solamente ocurre allí en Patás, ocurre en muchos otros lugares de nuestro país. La construcción de viviendas en lugares donde realmente hay un riesgo altísimo y es el riesgo de perder la vida, lo más valioso. Cecilia, muchísimas gracias por conectarnos con nosotros a esta hora. Gracias por este despacho desde Patás y vamos a hablar de otro